Bueno, vamos a ver el punto 3 del tema 3, que son los objetos. ¿Qué son los objetos? Bueno, pues los objetos son estructuras de datos que están compuestas por estructuras de datos simples, por tipos de datos simples, los tipos que vimos al principio, pero de manera variada, ¿vale? Hasta ahora hemos visto los arrays y los arrays multidimensionales. Si os acordáis, pues todos estos arrays trabajaban siempre con un único tipo de datos. Nosotros nos definíamos un array de enteros y estaba formada por un montón de números que son de tipo entero, ¿vale? Todos los arrays, pues el tipo pues es común a toda la información que se almacena. De manera que hablábamos de array de enteros, array de float, array de string, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora con los objetos, ¿vale?, lo que va a hacer es agrupar tipos, pero que son diferentes. Por ejemplo, vamos a tener objetos en los cuales vamos a poder almacenar pues tipo float, tipo double o incluso otros objetos, otro tipo de objetos, ¿vale? Aparte, los objetos nos van a dar una potencialidad extra, y es que con los objetos van a definir pues sus propias operaciones. Las operaciones, pues vimos en temas anteriores que están implícitas a determinados tipos. Por ejemplo, el tipo entero pues tiene como operación la suma, la resta, la multiplicación, ¿vale? Al igual que le ocurre con el tipo float o el tipo double. Si os acordáis, el tipo boolean pues tenía asociados pues los operadores lógicos AND, OR y NOT. Cada tipo tiene pues sus operadores definidos. Nosotros lo hemos visto como palabras reservadas del propio lenguaje, cuando poníamos el simbolito del ampersand o el simbolito más o el simbolito por. Pues bien, pues los objetos van a tener definidos pues una serie también de operaciones a los cuales nosotros pues le vamos a llamar métodos, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es de extender lo que es el uso o el concepto de tipo de datos. Bien, para empezar vamos a ser un poco puntillosos en cuestión de nomenclatura. Vamos a partir, para explicaros y que me entendáis, vamos a partir de lo que nosotros sabemos, es decir, los tipos simples de datos, y lo vamos a extender a la nomenclatura de objetos, ¿de acuerdo? Porque cambia. Bien, si os acordáis, nosotros cuando nos declaramos una variable de un tipo simple, por ejemplo, int valor, nosotros, int valor igual a 0, nosotros teníamos primero un tipo de datos, después teníamos lo que he ido llamando un identificador, y luego, de manera opcional, pues nosotros hacíamos una inicialización. ¿Vale? Pues bien, pues ahora con un objeto va a tener un nombre muy variado, muy variopinto. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el método ya conocido como el método scanner. Vamos a hacerlo con el método scanner, que estamos familiarizados con él. Ahora, a lo que antes llamaba tipo, ahora yo le voy a llamar clase. A continuación tenemos un valor, que a lo que yo llamaba antes identificador, ahora lo voy a llamar objeto. ¿Vale? Aunque bueno, sería el identificador de objeto, sería para ser más preciso. Y ahora en la inicialización, donde yo llamaba inicialización, ahora yo lo voy a llamar instanciación. Igual a new scanner, poníamos scanner, y entre paréntesis, system.in. ¿Vale? Todo esto, pues vamos a poner, esto se va a llamar clase, esto se va a llamar objeto, y esto
lo voy a llamar instanciación, no inicialización, sino instanciación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con esta instrucción, con la instrucción new, yo lo que voy a hacer es crear pues un objeto. Hasta aquí yo lo que he hecho es declararlo. Esto se llama una declaración, igual que ocurría con los tipos, eso no cambia, ¿vale? Pero cuando yo pongo una asignación y pongo la palabra reservada new, yo lo que estoy haciendo es crear un objeto. Se habla de crear y no de dar un valor. ¿Por qué? Porque como los objetos son tan complejos, la palabra inicialización se nos queda pequeña. Necesitamos una palabra que implique creación física del objeto que nosotros estamos creando. En física me refiero en memoria. ¿De acuerdo? Bien, más diferencia. Cuando nosotros cogíamos y realizábamos una operación como la suma, por ejemplo, valor igual a valor más 1, esto yo lo llamaba operador. Ahora, cuando yo pongo, por ejemplo, valor, vamos a ver, vamos a poner aquí texto igual a valor punto next line, ¿vale? A esto, lo que viene a partir del punto, yo lo voy a llamar método, ¿vale? Y bien, y a los datos que se quedan almacenados dentro de este valor, pues lo voy a llamar pues atributos, ¿vale? Atributos son valores que se encuentran pues dentro de lo que sería dentro del objeto. Son los datos simples, cada dato cada dato atómico, por decirlo de alguna manera, o datos simples, pues yo lo voy a llamar atributos. Os comenté que un objeto pues internamente está formado por datos de diferentes tipos simples. Pues cada tipo simple que se encuentra dentro del objeto, nosotros lo vamos a llamar atributo, ¿vale? Que bueno, que en el caso de los objetos de la clase Scanner, pues están ocultos y bueno, y no se conocen, ¿de acuerdo? Pues bien, pues estas serían las principales diferencias entre lo que hemos visto de los tipos simples de datos y los objetos, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a indagar un poco más en los diferentes objetos. Vamos a ver la naturaleza de los métodos y algunos atributos, ¿vale? Que nosotros podemos utilizar porque son visibles al programador. Bien, vamos a utilizar pues otro tipo de objeto, aparte del escáner. Bien, nosotros podemos utilizar los métodos de dos maneras, de una manera estática o de manera no estática. Nosotros tenemos métodos de dos clases. Métodos estáticos y métodos no estáticos. Los métodos no estáticos son aquellos métodos que requieren, ¿vale?, que para ser utilizados requieren que haya sido creado pues un objeto, ¿vale? Necesita que el objeto haya sido creado por new para poderse utilizar, porque si no, no tiene ningún sentido utilizarlo, ¿vale? Pues bien, un ejemplo de método no estático pues
es el método, pues por ejemplo el que pusimos antes, de valor punto nextLine. Ya que para utilizarlo, ¿vale?, necesito haber creado previamente un objeto de la clase Scanner. ¿Y cuáles son los métodos estáticos? Pues los métodos estáticos son aquellos métodos que no hace falta que instanciemos, ¿vale?, o creemos pues un objeto de una clase, sino que podemos hacer uso directamente a través de la propia clase. Es lo que nos ocurría cuando nosotros utilizábamos los métodos de la clase math. Si os acordáis, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la función math.coseno, por ejemplo, coseno de 0, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí el método cos, fijarse que lo utilizamos directamente, posponiéndolo a lo que sería la clase math. Si ustedes os acordáis, nosotros nunca hemos instanciado un objeto de la clase math, sino que directamente podemos utilizarlo. ¿Esto por qué? Porque no necesita, ¿vale?, no se necesita crear un objeto diferenciador, ¿vale? Los métodos estáticos suelen ser métodos de utilería, de utilidad genérica, son métodos genéricos, ¿vale?, que no se requiere que la aplicación math almacene ningún valor que nosotros le demos desde fuera, ¿vale? Cosa que no ocurre con el método scanner. En el método scanner, pues nosotros necesitamos darle información, como era el system-in, que en este caso es decirle que escanee pues el teclado. Este system-in viene a decir que escanee o que compruebe si se ha pulsado una tecla, ¿vale? Con el método math no tenemos que crear un objeto para darle una información interna como si al método math, ¿vale? Bien, si ustedes os fijáis en los métodos, otra cosa, nosotros a veces le damos valores, otras veces no, como en el caso de nextLine, pero como en el caso de cos, pues nosotros le damos un valor. Ese valor recibe el nombre de parámetro. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un valor que nosotros le damos a un método, ¿vale?, para que éste pueda realizarse. Por ejemplo, si yo utilizo el método coseno, yo no puedo poner coseno, cos y ya está, sino que tengo que decir el coseno de algo, de un valor, ¿vale? Pues ese valor que me hace falta para poderlo realizar se conoce como parámetro. Y podemos tener ningún parámetro, un parámetro, dos parámetros, tres parámetros o todos los parámetros que nosotros queramos o que le pueda hacer falta. Por ejemplo, si ustedes acordáis, en el método PAU, vamos a ponerlo aquí abajo, en el método PAU de math, nosotros teníamos dos parámetros, la base, por ejemplo 10 elevado a 2 y el exponente, ¿vale? Este parámetro significa la base y este parámetro significa el exponente. Yo quiero una potencia, bueno, pero la potencia me tienes que dar datos, me tienes que dar la base y me tienes que dar el exponente, ¿vale? Pues bien, pues esos parámetros se los tenemos que pasar también a los métodos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Bien, y según una nomenclatura, según otra tasación, más que nomenclatura, nosotros tenemos otros dos tipos de objetos. Tenemos objetos ya predefinidos, también llamados objetos de librería, y tenemos objetos definidos por el usuario. Podemos tener objetos de librería y los objetos definidos por el usuario. ¿Vale? Los objetos de librería pues son
fragmentos de programa que ya han hecho otras personas y nosotros solamente tenemos que utilizarlo, ¿vale? Los objetos de librería, pues nosotros tendríamos que incluir la librería y usar el objeto. ¿Por qué tenemos que incluir librerías? Porque las librerías son colecciones de objetos, bueno, en este caso de clases, son colecciones de clases. Las clases sería, por decirlo de alguna manera, el código fuente de ese objeto. Pues bien, las librerías son un conjunto de clases, ¿vale?, que las agrupas con un sentido determinado. Esas clases pues están relacionadas, ¿vale? Hay muchísimas librerías. Las librerías las crean pues diferentes empresas, diferentes entidades, y en Java pues existe una cantidad inmensa de librerías, ¿vale? De manera que nosotros no podemos permitir que en un programa en cualquier programa que nosotros hagamos, pues se incluyan todas las librerías habidas y por haber. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro programa es una tontería, como por ejemplo poner en la pantalla Hola Mundo, ¿vale? Ese programa nos podría ocupar megas y megas de memoria, porque estaría incluyendo código fuente de clases que yo nunca voy a utilizar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos es que saber cuál es la librería donde esté una determinada clase a utilizar y la incluimos, ¿vale? Y ya después instanciamos objetos de esa clase o utilizamos la clase si sus métodos son estáticos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos objetos definidos por el usuario, o mejor dicho, clases definidas por el usuario. Los objetos siempre se utilizan, las clases el código fuente. Estos métodos, estas clases definidas por el usuario, son clases que hace el programador que está haciendo la programación para su propio programa, para su propia utilidad, ¿vale? Estos son clases creadas por el programador para una aplicación en concreto. ¿Vale? Estas clases definidas por el usuario, nosotros empezaremos a verlas a partir del tema 4. ¿Vale? Es el tema 4 y es la base fundamental de lo que es el paradigma orientado a objetos, de la orientación a objetos. Aquí es cuando vamos en verdad a aprender a programar utilizando el paradigma orientado a objetos, ¿vale? Pero por ahora, en este primer trimestre, nos vamos a conformar con utilizar los objetos. Entonces, para utilizar los objetos, pues nosotros lo que necesitamos, antes de nada, pues saber qué métodos tiene. Lo principal es saber, primero, la librería a la que pertenece, y en segundo lugar, conocer los métodos que tiene. ¿Cómo sabemos los métodos que tiene? Pues la mejor forma es consultándolo en el manual de Java de Oracle. ¿Vale? ¿Y dónde está el manual de Java de Oracle? Pues en internet. Si nosotros ponemos en el Google, y en el Google, el nombre de la clase, mi clase Java, clase Java Oracle,
¿vale? En el primer enlace pues me va a aparecer pues el manual de Oracle, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bien, y ya por último, lo último que tenemos que saber de los objetos, el último concepto de los objetos, pues son los atributos, ¿vale? Los atributos de un objeto, como digo, pues son la información, ¿vale?, que almacena el objeto, y que es utilizada por los métodos, los diferentes métodos, ¿vale? Nosotros por ahora los atributos pues no van a cobrar mucha importancia, ¿vale? En las clases de librería, los objetos que sacamos de clases de librería, los atributos tienen poca importancia, salvo poca constante. En cambio, cuando veamos los definidos por el usuario, vamos a ver que los atributos tienen toda la importancia del mundo, ya que los atributos, al fin y al cabo, es lo que almacena el objeto, son las cosas que almacenan el objeto. Nosotros, en este tema, los objetos los vamos a ver más que por estructura de datos compuestas, las vamos a ver por las cosas, por los métodos que vamos a poder hacer con ellos, desde un punto de vista funcional. Ya luego, cuando veamos los definidos por el usuario, pues veremos que en verdad una clase la definen sus atributos, la identidad de la clase se la dan los propios atributos, ¿vale? Lo único que merece la pena, bueno, decir a este nivel es que los atributos de una clase pues se ponen poniendo el nombre del objeto o de la clase si es estático, seguido de un punto y del nombre del atributo, como puede ser por ejemplo más pi. Más pi pues me va a devolver pues un valor que va a ser 3,14, 15, 16, etc. O más e punto e sería otro ejemplo, ¿vale? Su utilización pues es la misma que la de los métodos, lo único es que no tienen paréntesis porque no tienen parámetros, es un dato en sí. En este caso el pi sería un double y el e pues sería otro double, ¿de acuerdo? Pues bien, pues esto es lo que hay que conocer de teoría de los objetos. Sobre todo quedarse con el tema de la inclusión de librerías y la forma de usarlo. ¿De acuerdo? Bien, por último, ¿cómo se incluye una librería? Que no lo he dicho. Pues bien, para incluir una librería, nosotros tenemos que utilizar la cláusula import, la palabra reservada import, justo al principio del programa. Y a continuación, pues tengo que indicar el nombre de la librería, por ejemplo, la java.util. Sería una categoría y esta sería la subcategoría. Y a continuación pongo un punto y la clase que quiero utilizar. Por ejemplo, scanner. Quiero utilizar la clase scanner, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo fuera a utilizar pues todas las clases de esa librería? Como por ejemplo la cosa que nos ocurre con el caso de la pizarra. En la librería pizarra lo utilizamos poniendo import pizarra, ¿vale? En el caso de la pizarra yo utilizaba pues todas sus clases, pues de forma más elegante para no llenar mi programa de imports, ¿vale? Pues si yo pongo punto asterisco, pues me incluiría todas las clases de mi librería pizarra, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con el asterisco, porque es verdad que con el asterisco pues no se me va a escapar ninguna clase que vaya a utilizar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que como yo incluya todas las clases en mi programa, pues luego va a ocupar mucho espacio, ¿vale? Luego al compilarlo pues va a ocupar bastante espacio, ¿de acuerdo? Pues bien,
a efectos de programación nos vamos a quedar con esto, la forma de incluir los objetos en librería y bueno, y lo que ya de una forma u otra pues ya sabíamos de temas anteriores, ¿vale? Lo que pasa es que ahora lo escribimos sabiendo lo que estamos escribiendo, ¿vale? La forma de crear objetos e instanciarlos, declararlo e instanciarlo, por ejemplo la clase scanner, lo creamos así como TextIn igual a new scanner system.in. Lo puedo declarar así, o si yo en el momento de la declaración no sé exactamente con qué lo voy a inicializar, suponer que yo no quiero utilizarlo con la entrada estándar, sino que yo lo que quiero es escanear pues un fichero, leer datos de un fichero, y eso pues lo va a decidir el usuario dentro de mi programa. Si yo no sé a la hora de instanciar, bueno, a la hora de declarar el objeto de la clase scanner con qué le quiero hacer el new, ¿vale? Yo sencillamente puedo declararlo y luego más adelante en el programa puedo poner TextIn igual a new scanner system. ¿Vale? Si os acordáis era como lo que hacíamos cuando nosotros reiniciábamos el driver de teclado. Acordarse que en el cache, en la región de cache, yo dije de que teníamos que reiniciarlo. Reiniciarlo no es más que crear un objeto nuevo de la clase scanner, ¿vale? Y machacar, ¿vale? O sustituir pues el que teníamos antes, ¿vale? Eso es una cosa. Y lo segundo, pues acordarse que por usar los métodos, pues tenemos que poner el nombre del identificador del objeto, si es en modo no estático, o el nombre de la clase, si va a ser estático, seguido de un punto, ¿vale? Y el método, que no lo tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Inline o más, por ejemplo, punto post. De 0, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues bien, pues esto es lo que es en teoría, lo que hay que saberse en teoría del punto 3. Ahora lo que tenemos es que ponerlo en práctica.